when we are asked about causes of this malnutrition, we don't know exactly what causes, but we already know that there are a lot of problems in certain community. For example, young mothers don't know how to feed their children, and sometimes the babies are abandoned. Dans le programme de nutrition, nous travaillons dans l'aspect préventif et l'aspect curatif. Au niveau de l'aspect préventif, les femmes enceintes, on les prend au niveau de 8 mois et demi et même 9 mois. On fait l'éducation des mères sur l'allaitement maternel, comment elles doivent allaiter leur bébé, comment elles doivent faire la mise au sein, tout ça. Et ensuite, les autres aspects de la santé, par exemple l'hygiène, comment prendre soin de l'enfant et de la mère aussi, la nutrition de la mère, de la femme qui donne le sein, la femme allaitante, tout ça, on en parle au niveau des AEB. C'est aussi, on peut changer le tété. Maman change de sein. Voilà, c'est la même position. Bébé se met à l'aise. Les mains. Cette position-là, on l'appelle position, comment? De la Madone. Oui, ça c'est la Madone. Las emergencias nutricionales evolucionan en 3 fases. En una primera fase, denominada inseguridad alimentaria, empiezan a escasear los alimentos. Se ven afectados los grupos más vulnerables de la población, pero se sigue manteniendo una tasa de mortalidad similar a la media. La segunda fase se denomina crisis nutricional, cuando se agrava la escasez de alimentos, empiezan a producirse desplazamientos de población y empiezan a aumentar las tasas de desnutrición aguda global y de mortalidad por encima de la media en niveles medios altos. La última que aparece es la situación de hambruna, en la que existe una pobreza extrema, una carencia absoluta de alimentos de forma prolongada, que da lugar a un aumento de la tasa de desnutrición global por encima del 40-50%, con una mortalidad elevadísima de más de 5 personas por cada 10.000 habitantes al día. La desnutrición tiene consecuencias a corto y largo plazo. A corto plazo, la desnutrición aguda aumenta la morbimortalidad. La desnutrición aguda severa en sí misma es causa directa de muerte, pero también la desnutrición moderada aumenta la mortalidad de forma indirecta por mayor vulnerabilidad a las infecciones. A largo plazo, la carencia de nutrientes mantenida puede condicionar el desarrollo cognitivo, lo cual dará lugar a una disminución de la capacidad productiva e intelectual que condicionará la situación económica, familiar y comunitaria. التدريب الثاني عن الكلمة ومرادفها، الكلمة ومرادفها، شو معنى مرادفها يعني؟ معناه En toda emergencia es fundamental evaluar la desnutrición a 2 niveles, poblacional e individual. La evaluación poblacional se realiza mediante la utilización de encuestas nutricionales en muestras representativas de población, por ejemplo tipo SMART, y nos permite conocer la magnitud o gravedad de la situación para poder seleccionar el tipo de intervención adecuado. En función de la prevalencia de desnutrición, representada por la tasa de desnutrición aguda global, que es el porcentaje de niños menores de 5 años que padece algún grado de desnutrición, ya sea severa o moderada, vamos a decidir el tipo de programa nutricional teniendo en cuenta una serie de posibles factores que son agravantes de la situación, como pueden ser, por ejemplo, pues que haya epidemias de sarampión, tosferina, que la ración diaria general sea inferior a la media de los requerimientos, que la situación esté en proceso de empeoramiento, que la tasa bruta de mortalidad sea elevada por encima de 1 cada 10.000 habitantes o que haya una alta prevalencia de enfermedades respiratorias o gastrointestinales. Le dépistage qui se fait au niveau communautaire ou bien au niveau des institutions sanitaires. Au niveau communautaire, nous avons des volontaires, des animateurs qui font de porte à porte
le dépistage chez les enfants moins de 5 ans. Ensuite, au niveau institutionnel, institut sanitaire, ce sont les agents de santé, les infirmières, tous les enfants qui viennent dans le dispensaire pour diagnostiquer, quel que soit pour une pathologie, on fait le dépistage. La evaluación individual en situaciones de emergencia es la identificación de cada caso. Nuestro objetivo va a ser el diagnóstico precoz del mayor número de afectados utilizando métodos de cribado sencillos y rápidos, como son el MUAC, la evaluación de edemas bilaterales, el peso y la talla. La determinación del MUAC o perímetro braquial es una herramienta validada que mide el riesgo de mortalidad por desnutrición que se asocia a la pérdida de masa muscular y tejido graso midiendo la circunferencia del brazo. Tras retirar la ropa del brazo izquierdo, con el brazo en flexión se localiza el punto medio entre el hombro y el codo. En ese punto se coloca la cinta de MUAC sin holgura ni tensión y se recoge el valor de medida indicado en milímetros. Según los nuevos estándares de la OMS 2009, para niños menores de 5 años se considera desnutrición severa cuando el MUAC es inferior a 115 milímetros, desnutrición moderada si está entre 115 y 125 milímetros. Debemos de tener en cuenta que en algunos contextos se siguen aplicando los puntos de corte anteriores que establecen la desnutrición aguda severa por debajo de 110 y moderada por debajo de 120 milímetros. La segunda herramienta sencilla y fundamental es la determinación del edema nutricional que se manifiesta como hinchazón en pies, piernas o generalizado hasta la cara. Se evalúa mediante la presión con los dedos pulgares del dorso de ambos pies durante 3 segundos. Si la huella hundida persiste de forma bilateral al retirar los dedos, existe edema con fóvea y debe repetirse la operación en la cara anterior de las piernas. Se clasifica en 3 grados. Una cruz, edema solo en el dorso de los pies. 2 cruces, edema en pies y piernas que no sobrepasa las rodillas. 3 cruces cuando los edemas son generalizados, incluidos pies y piernas, pero se extiende también a miembros superiores, cara y párpados. Junto a estas 2 herramientas, suficientes para el diagnóstico de desnutrición aguda en menores de 5 años, están las medidas antropométricas clásicas, peso y talla, y los índices estandarizados de peso para la talla. Para determinar el peso, se desviste al niño y se le coloca en una báscula colgante, limpia, calibrada y segura, cercana al suelo, y se recoge la medida cuando él está tranquilo y cesa la oscilación de la aguja. Se determina en kilogramos con al menos un decimal. Para determinar la talla o largo se utiliza un tallímetro o tabla con longitud calibrada. Se realiza en bipedestación si el niño es mayor de 2 años o mide más de 85 centímetros y en decúbito cuando es menor. Los talones, las rodillas y todo el dorso del cuerpo deben estar bien pegados a la tabla. Se sujeta la cabeza por la barbilla, haciendo que la línea de la mirada sea perpendicular a la tabla. Y los pies deben estar en completa flexión. Se registrará en centímetros con un decimal. Con ambas determinaciones podemos calcular el índice de peso para la talla y mediante unas tablas estandarizadas identificar el estado nutricional en función de la desviación estándar en la que se encuentre. Los nuevos estándares recomendados por la OMS en 2009 clasifican como desnutrición aguda severa cuando el peso para la talla es inferior a -3 desviaciones estándar y moderada si está entre -2 y -3 desviaciones estándar. Siempre debemos fijarnos que algunos programas pueden seguir aplicando las antiguas tablas de referencia del NCHS y sus puntos de corte previos, que son para desnutrición aguda severa cuando el peso para la talla es inferior al 70% y para malnutrición moderada cuando está entre el 70 y el 80%.